Bueno, no sé cómo estáis de ánimo en esta mañana. No sé cuántos de vosotros podríais decir a estas alturas de la mañana, quizás de la semana o del mes, que sois optimistas o que sois pesimistas. Bueno, hablando de la cuestión del agua, estamos en presequía en muchísimos lugares. Hay problemas, incluso en lugares como Galicia. Falta agua, debería llover. Los embalses empiezan a vaciarse y en algunas zonas, de hecho, ya hay restricciones para el consumo de agua. Y en parte de esto queremos hablar esta mañana y quiero invitaros a hacer una reflexión sobre el agua, pero desde una perspectiva bíblica. Y además, enlazando la cuestión del agua con esto del optimismo y del pesimismo. Y luego veréis por qué lo digo y qué fue lo que me hizo además decidir hablaros de esto en esta edición de La Iglesia en Casa. Bueno, hay múltiples estudios con respecto al optimismo y al pesimismo relacionados con una imagen que es muy común, que es muy habitual. Bueno, en alguna ocasión seguro has respondido a la famosa pregunta de ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Bueno, es una pregunta muy habitual y, como digo, hay múltiples estudios psicológicos que hablan sobre cómo traducimos la cuestión del vaso medio lleno y del vaso medio vacío. Hay quienes dicen que podría ser una manera de enfocar la vida. ¿Cómo vemos el vaso? Bueno, antes de que respondas cómo lo ves, te voy a invitar a hacer una reflexión que va mucho más allá de lo que habías supuesto con respecto incluso a esto del vaso medio lleno y medio vacío, porque al parecer hay muchas más explicaciones y en el año 2022 muchas posibles respuestas a esto de cómo ves el vaso. Vamos con la siguiente. Fíjate, si os fijáis en, bueno, algunas de las explicaciones que han dado algunos sobre la cuestión del vaso medio lleno y medio vacío, dirían que el optimista ve que el vaso está medio lleno, el pesimista ve que el vaso está medio vacío, el conformista diría que por lo menos hay agua, el realista diría que el vaso está por la mitad, el millennial diría el vaso me estaba ofendiendo, esta me hizo mucha gracia, el suicida a lo mejor supondría, bueno, pues ya que hay agua me ahogo, el oportunista diría me tomo toda el agua, el inconformista hay poca agua. Una madre se preguntaría quién va a lavar ese vaso. El conspiranoico diría quién se tomó el resto del agua. Y probablemente alguien que se considere feminista, ya me entendéis porque esto en parte es un meme, diría por qué se llama vaso y no vasa, porque llamarle vaso sería machista, si no se da la opción de que sea otra cosa. Bueno, ya vemos que la cosa empieza a complicarse, ya vamos mucho más allá de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Depende de quién lo vea, la traducción va a ser diferente. Vamos con el siguiente. Es otra posible lectura. El pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista ve el vaso medio lleno y el emprendedor va en busca de más agua. Hay algunos blogs económicos que utilizan también esta imagen pues para invitar a aquellos que tienen una mentalidad emprendedora a levantarse, salir y buscar más agua para seguir llenando ese vaso. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, Juan Luis. Incluso me he encontrado, y no nos vamos a detener en esto, esta es muy súper graciosa, pues el planteamiento del vaso medio lleno, medio vacío, desde una perspectiva filosófica. Y desde, bueno, una asociación, la Sociedad de Filosofía Aplicada, se han permitido buscar diferentes planteamientos filosóficos para explicar, como dirían los clásicos, si el vaso está medio lleno o medio vacío, ¿no? Y bueno, pues podéis ver ahí cuáles son las perspectivas de Epicurio, de Aristóteles, de Platón, de Estoico, de Hegel, de cualquier cínico, de Heráclito, de Sartre o de algún positivista. O de Nietzsche, que dice que el vaso está por ahí pues bastante lleno de agua, o Kant. Bueno, la verdad es que hay formas muy diferentes de enfocar esto de si el vaso está medio lleno o medio vacío. En algunos casos es bastante complicado el asunto, este del vaso medio lleno. Bueno, vamos con la siguiente y nos vamos a quedar ahí parados durante un momento, porque vamos a ir un poco más allá del vaso medio lleno y del vaso medio vacío.
Bueno, recordamos que al tomar sobre sí la naturaleza humana, nuestro Redentor, Jesús, hambriento y también sediento, porque él tuvo sed cuando estuvo entre nosotros, se quedó a descansar, recordáis, en un momento muy concreto de la historia en el pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar, cuando sus discípulos iban a comprar alimentos en la ciudad. Bueno, él se sentó junto al pozo y, siendo quien era, podría haber bebido tranquilamente y podría haber sacado agua del pozo sin ningún problema. Él tenía sed y hacía mucho calor. Sin embargo, desde su perspectiva humana, el pozo era inaccesible para él y necesitaba ayuda para sacar agua de ese pozo. El plan de Dios era que no lo sacara él, sino que se acercara a la mujer samaritana y, después de un diálogo maravilloso, pudieran llegar al entente de que él era quien tenía agua de vida para dárselo a ella. ¿Recordáis el texto que podemos encontrar en Juan 4? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Recordamos que Cristo se había acercado a la mujer de Samaria y ella no le había conocido. Ella en realidad tenía sed, pero tenía sed de verdad y no supo de él hasta que se encontró, empezó a charlar y algo que ella ya conocía de antemano se hizo material. Bueno, hay quienes se acercan también y tienen sed a ese pozo, pero de hecho miran de lejos esa fuente de agua refrescante. A veces la tienen delante de sí, como la tenía esta mujer samaritana, y no sabían que tenían las fuentes de agua viva justo delante. Pero Jesús le respondió a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Sí, Jesús le podría haber contestado: aquel que habla contigo es el Hijo unigénito de Dios. Soy mayor que tu padre Jacob, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Pero la respuesta fue: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En la revista Science of the Times del 22 de abril de 1897 hay un texto muy bonito. Dice que Cristo era tan ciertamente el agua de vida para Abel, para Set, para Enoc, para Noé y todos los que recibieron sus instrucciones en aquel entonces, como lo es en el presente para los que piden de él un sorbo refrescante. No sé cuántas veces has pasado sed de verdad, cuando has necesitado realmente agua, pero qué bien sabe el agua refrescante cuando la necesitamos, cuando tenemos sed, ¿verdad? Y cuánta falta hace también ese agua, ese sorbo refrescante cuando hay sequía, cuando hay presequía, cuando llueve menos de lo necesario y vemos que falta agua. Sabéis, ya en el Salmo 63 el rey David dijo: mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela. Qué manera tan gráfica de decir que deseamos algo. La palabra sed, tener sed. Bueno, también en el Salmo 1.3 dice, es una bonita promesa: será, como tú y como yo, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Necesitamos ese agua para crecer y para prosperar. Y hay otra promesa muy bonita en Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El agua que fluye, el agua viva, es un símbolo que aparece a lo largo de la Biblia en muchas ocasiones para recordarnos cuál es el poder de Dios, para recordarnos además qué es lo que nos da vida, salud, sanidad. Y hay un río de la vida, y hay un mar de cristal, y hay muchos símbolos que tienen que ver con el agua y cómo saciar la sed del ser humano. Vamos más allá del vaso medio lleno y medio vacío. ¿Cuál es tu traducción de esa imagen? ¿Cómo ves tú el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Hay agua suficiente en tu vaso? Bueno, en realidad lo que me dio la idea, la inspiración para poder comentar contigo algo como esto esta mañana, tiene que ver con la siguiente imagen. Juan Luis, ponla, por favor. Venía en inglés, pero la traducimos muy fácil. Según este planteamiento, el pesimista ve el vaso medio vacío. El optimista ve el vaso medio lleno.
Y el salmista dice, como en Salmos 23:5, mi copa tiene agua de sobra. Mi copa está rebosando. ¿Recordáis el texto? Tenemos otra imagen que también lo dice. El optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista lo ve medio vacío. Ponme por favor la siguiente, Juan Luis. Y el del Salmo 23 lo ve, como veis, con el grifo a tope. La copa está rebosando. Vamos con la siguiente. Esta también la encontré en una página cristiana. El optimista dice, mi vaso está medio lleno. El pesimista dice que está medio vacío. Y los cristianos dicen, mi vaso está rebosando. Pues así terminamos. Ponme la siguiente, por favor. Es con la que concluimos. Nosotros no vemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Nuestra copa, como dice Salmos 23:5, está rebosando. Yo desearía que esta mañana tu copa rebose, que vayamos mucho más allá del optimismo, que vayamos en ese espíritu de alabanza que hemos cantado al principio, en una dirección, con una perspectiva completamente distinta. Es cierto que esta mañana tú sientes que corren ríos de agua viva a tu alrededor, que tu copa está rebosando, que la fuente está manando y que tienes agua abundante y agua de sobra. Pues ese es el deseo que tengo para tu vida en esta mañana. Nosotros vamos mucho más allá del vaso medio lleno y medio vacío. Nuestra copa está rebosando. Gracias, Esther, por este primer pensamiento. Ese es el objetivo, que siempre pensemos que nuestra copa está rebosando, que nos sintamos así, pero según lo estabas diciendo, yo pensaba, a veces no nos sentimos así. A veces vemos el vaso a la mitad. Aunque veamos el vaso a la mitad, debemos de pensar quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es el Dios de aquella vasija de la viuda de Sarepta. ¿Os acordáis? Esa vasija que, por más que lo utilizaran, nunca se agotara. A veces nosotros podemos ver nuestro vaso solo a la mitad. Lo que tenemos que pensar es quién es Él. Y esa necesidad que yo necesito cubrir, esa sed que necesito apagar, puedo beber de ese vaso que está a la mitad, que no se va a agotar jamás, porque Él hace milagros en mi vida. Y pronto veré que la copa está rebosando, que esa copa desborda. Y cuando está rebosando significa que no hay agua solo para mí, sino que tengo agua para compartir, para dar a los demás. Y agua para llevar a aquellos que tienen sed, que lo que necesitan es de ese agua de vida. Juanfra, ¿qué te provoca? Yo es que estaba, mientras te estaba escuchando, Esther, primero darte las gracias, porque para mí me sirve mucho, de verdad que es un regalo escucharte y hacia dónde nos llevas, porque y estaba tomando notas aquí y digo, y ahora me evocas una cosa y ahora me evocas otra, porque venga. Es verdad, porque voy a empezar por el final. Es verdad que a veces nosotros miramos simplemente dos alternativas, pero hay una tercera. Cuando ponemos a Jesús, es decir, en medio, la perspectiva cambia y se abre mucho más. A veces decimos, ¿qué eres, optimista o pesimista? Y tú no has dicho, no, a lo mejor ni una cosa ni la otra. Claro. Poner a Cristo en tu vida significa que descansas en Él, ya no estás pendiente a lo mejor de tu vaso, de lo que tienes o de lo que me falta, que muchas veces o tengo esto o me falta lo otro, sino es Jesús. Entonces ese descanso merece la pena, ¿no? Yo, mira, me quedo con eso primero, pero tengo algunas cosas más, ¿no? Porque por eso me quedo con lo que tú decías, más allá del optimismo, del pesimismo, estamos invitados a dar ese pasito más. Pero tú decías, ¿no? ¿Hasta qué punto la forma en que pensamos acerca de cómo vemos las cosas nos determina nuestro presente? ¿Hasta qué punto nuestra percepción determina? Muchas veces, ¿no? Porque vemos cosas y nosotros vemos algo y el que tenemos al lado dice, pues yo estoy viendo otra cosa. Y es el mismo hecho, ¿no? ¿Cómo nos influye el mismo hecho para que uno lo pueda interpretar de una manera u otra? E incluso nosotros mismos. Yo, por ejemplo, yo que me considero bastante optimista, yo cuando veo un vaso, hay agua, tengo para beber. No pienso que está medio vacío. Hay agua, cubre mi necesidad. Pero cuando voy al frigo en verano, que estoy deseando beber agua fría,
Esto los que vivimos con adolescentes lo tenemos claro, ¿verdad? Y Claro. han dejado un dedico en la botella de agua con un dedico, justo para que quede agua, pero no rellenarla. Y dices, Vamos, te estoy viendo la cara. ¿quién ha dejado la botella vacía? ¿Verdad? Claro. Eres tú mismo, o sea, es la misma actitud. Cuando hay el vaso a la mitad, tú dices, hay agua en el vaso, yo tengo suficiente, pero cuando esperas otra cosa, cuando abres tu nevera, cuando estás esperando otra cosa y te encuentras con una realidad distinta, tu optimismo de pronto se viene a pesimismo. Es verdad que tienes un poquito de agua para refrescarte, pero no es lo que tú deseabas. Esto de optimistas y pesimistas, que está tan de moda, yo creo que solo es una situación que depende de nuestro momento, de nuestra situación. Y es todo muy circunstancial. Por eso está muy bien meterlo todo en el filtro Jesús. Cuando lo metemos todo en ese filtro especial, las cosas cambian y dejan de tamizarse por mis sentimientos y emociones para tamizarse por lo que Él desea en mi vida. Y es totalmente distinto. Claro. Además, hay algo, ¿no? Una de las imágenes, yo lo he comentado ya alguna vez con vosotros, ¿no? Una de mis imágenes preferidas de la Biblia es el tema de la viuda de Sarepta y su aceitera, aquella que nunca se vaciaba, ¿no? Para mí es fabuloso. Preparé algún sermón sobre esto, ¿no? Sobre la idea de la aceitera, de la viuda de Sarepta y lo que esto significa. Está muy vinculado a lo que estamos comentando esta mañana, ¿no? Y yo pensaba, mientras lo preparaba y mientras traía a la mente lo de Juan 4, que, claro, la promesa es, si bebéis de este agua no tendréis sed jamás, ¿no? Es decir, llegará pues algún momento en el que vosotros y yo, todos aquellos que nos puedan estar viendo, no tendrán sed jamás. Yo no sé si este es el momento, ojo, que no estamos enjuiciando a nadie, estamos al final haciendo una reflexión para que cada uno luego piense cómo ve el vaso y de qué manera lo quiere hacer suyo, ¿no? De qué manera nuestra copa rebosa. Pero el salmista dijo, mi copa está rebosando, es decir, es algo que podemos conseguir ya. Y es verdad que si yo bebo del río de agua viva, como la samaritana, no volveré a tener sed jamás. Bueno, mi sed mi alma tiene sed de ti, dijo el salmista también en alguna ocasión, lo hemos repasado. Y todos estamos sedientos, porque hasta que lleguemos a la tierra nueva y el mar sea de cristal y el río sea de agua viva, vamos a tener sed. Pero ¿y si ya podemos sentir eso, que nuestra copa está rebosando? ¿Y si es verdad que nuestra pequeña aceitera tiene aceite suficiente para el día a día, verdad? ¿Podemos vivirlo ahora? Pues esa es la invitación. Hay muchos tipos de agua, ¿verdad, Esther? Hay agua con sodio, agua baja en sodio, agua saborizada, pero de esta que nos ofrece Jesús solo hay una. Agua de vida, no hay nadie que la dé. Por eso es un agua que cuando tú lo bebes, bueno, pues llena tu vida porque llena ese vacío que todos llevamos. Tenemos que ir terminando, no sin antes reflejar algo que nos ha puesto en el chat Joaquín, que me ha gustado mucho. Dice, para aquellos que su copa está rebosando, hay una promesa optimista. En la casa del Eterno moraré por largos días. Ese es nuestro deseo en esta mañana, ¿verdad? Que bebamos de ese agua de vida, ese agua que rebosa para nosotros y para los demás, esperando el poder disfrutar con nuestro Señor en su hogar, en su casa, en la que viviremos para siempre. Vamos a dar paso a la Escuela Sabática y enseguida saludamos aquí a dos visitas que tenemos, que es un gustazo tenerlos en el estudio. Así que nuestro técnico ahora, Julián, por favor, ponnos una alabanza y la cabecera y nos vamos al estudio de la palabra.